Eduardo Urenda del plantón por los 43. En segundo término también en la mesa se encuentra la compañera Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinué, del caso Carlos Sinué, desaparición extrajudicial de la UNAM. Y también se encuentra por parte de los padres y madres de Ayotzinapa el compañero Bernabé Abraham, padre de Abraham. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, el compañero Eduardo Urenda hará una lectura del boletín. Esto lo hacemos en el marco de la 45 Acción Global por nuestros desaparecidos de Ayotzinapa, y también en el marco de los últimos acontecimientos que se han abierto a partir de esta sentencia de los jueces federales de Reynosa, Tamaulipas, y de los posicionamientos que han hecho padres y madres, pero también el último posicionamiento de la Procuraduría General de la República. Entonces pasamos en primer lugar al compañero Eduardo Urenda a que haga la lectura también de la coordinación de Metropolitana Anticapitalista Antipatriarcal que ha convocado esta rueda de prensa. Buen día. Ciudad de México, 25 de junio de 2018. A los medios de comunicación libres y alternativos, a los medios de comunicación convencionales, a las organizaciones, colectivos y personas del movimiento social de abajo y a la izquierda, a la opinión pública, que considerando que el país se encuentra a unos días de efectuarse la jornada electoral impuesta por el sistema neoliberal que enarbola a todos los partidos políticos y sus candidatos, esta coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno se pronuncia con lo siguiente. Número 1. Que ninguno de los proyectos políticos partidistas en contienda nos representa, sobre todo porque vemos y sentimos que el país se encuentra en un esquema generalizado de violaciones graves a los derechos humanos, además de la situación de violencia que permea en todos los sectores de la sociedad. 80 personas asesinadas por día y cerca de 35.000 desaparecidos, según cifras oficiales. Situación que paraliza en aquellos que viven en la pobreza y en la marginalidad, en un porcentaje cercano al 50% de pobreza y el 7% de pobreza extrema en total de la población del país. El proyecto de José Antonio Meade representa un constante estado de repetición del estatus del partido de Estado, totalitario y represor. ¿Por qué hablar del PRI? Es hablar de las matanzas de cientos de personas en 1968 y en 1971, de la masacre de campesinos en Aguas Blancas y de hombres, mujeres y niños asesinados en Acteal, las enormes represiones en Atenco y Notitlán, de los normalistas desaparecidos en Iguala, y una lista interminable de hechos de sangre concebidos a partir de la imposición política en los 87 años de existencia del PRI. Todo ello en el afán de imposición autoritaria y para mantener una clase política corrupta y capitalista. La persona de Ricardo Anaya representa al México más reaccionario, conservador y corrupto. Hablar de acción nacional es hablar de la historia negra del poder acomodado en México, aliado del PRI para imponer los dictados neoliberales, adicionados por una enorme carga de corrupción. Pues solo basta recordar como ejemplos claros de ello la toalla de 4,000 pesos y las bibliotecas José Vasconcelos de Vicente Fox y la escuela de luz de Felipe Calderón. Además de la generación de violencia como método de gobierno que explica en mucho cómo la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en los gobiernos panistas se ha convertido en un baño de sangre para el pueblo y una espiral corrupta entre cárteles de gobierno, policías y militares. El decir de Jaime Rodríguez Calderón, una muestra más de la recalcitrante clase oligarca empresarial que busca espacios de poder público para imponer su política de dinero y de todo el negocio, y que además es un claro ejemplo de la intolerancia y de la manifestación expresa de la tesis de la llamada razón de Estado, cuando ofrece cortar literalmente las manos a delincuentes o que según para ordenar a la sociedad militarizar la educación media superior. Y del tema de Andrés López
de Andrés Manuel López Obrador, por principio de cuentas debemos decir que aunque no le guste, nosotros seguimos en la consigna de ni perdón ni olvido. Y si no olvidamos que en su paso por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal siempre regateó el reconocimiento a los derechos de la diversidad, de la igualdad de género, de la despenalización de la interrupción del embarazo. Así también no olvidamos que durante su mandato que se aprobó su Código Penal para el Distrito Federal, que contiene los delitos que han servido para judicializar la represión en esta ciudad: ataque a la paz pública y ultrajes a la autoridad. No olvidamos que fue en su mandato que se designó a Digna Ochoa y a su procurador, lo representó como un suicidio, y que no hablando de actualidad sabemos que la multimorena de San Juan Copal está integrado por paramilitares. Que darles una senaduría a Napoleón Gómez Urrutia es poner a una persona de las mineras canadienses de México, que lo que le falló en 2006 y 2012 congraciarse con los militares. Ahora el apoyo con la Ley de Seguridad Interior implica darle carta abierta en la violencia sistemática de los derechos humanos, como se apunta específicamente en la página 77 de su proyecto de nación. Todo ello nace hipócrita su campaña y hará hipócrita su gobierno. Y por más que se maquille con programas asistenciales, obra pública, sabemos que su pliegue es de neoliberalismo. Que condenamos enérgicamente a la violencia de Estado impuesta por el gobierno y el sistema de partidos, sobre todo la que de manera perversa se dirige en contra de la juventud en general y de las comunidades estudiantiles en particular. Que queremos obedecer a proscribir la auténtica legitimación del compañero Pavel González y la ejecución extrajudicial del compañero activista Carlos Sinué Cuevas Mejía. Las ejecuciones extrajudiciales de los compañeros de la FEXO, al asedio policiaco y a los compañeros normalistas rurales de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, las represiones a estudiantes de la UAP de Puebla, de la UACM del Politécnico, de la Universidad de Veracruz, del TEC de Monterrey, los asesinatos de Alexis Ongemán, en medio de represión de Atenco, de Juan Francisco Kuhl Kendall, la desaparición forzada del tío, el encarcelamiento de Fernando Bárcenas y Luis Fernando Sotelo. Lo más de 60 casos documentados por el colectivo Nos Hace Falta, de feminicidios, entre ellos de Verónica Guadalupe Benítez Vega y de Leslie Bernin Osorio. Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición y desaparición forzada de estudiantes de la UNAM, y de manera especial en el caso de este sexenio. No merece mención alguna, nos merece mención alguna en la agenda de candidatos. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En 43 meses de los terribles hechos de Iguala, reconocemos la lucha tenaz de las madres y padres de nuestros 43 y les refrendamos nuestro apoyo incondicional, reiterando que mantenemos firme nuestra participación en la lucha como desde hace nuestros espacios individuales. Lo hicimos desde aquí, desde aquel doloroso 26 de septiembre de 2014. En la difusión y en el acompañamiento, en la visibilidad de su lucha, y ahora lo hacemos en conjunto. Hoy de manera especial hacemos nuestra exigencia al gobierno federal para que cumpla con la sentencia emitida por el primer tribunal colegiado del 19º circuito para el caso Iguala y condenamos enérgicamente la intención de la Procuraduría General de la República de aludirlo, así como también rechazamos el pronunciamiento de los procuradores fiscales de todo el país, que el viernes 22 de junio del 2018 la considera excesiva, cuando más bien tiene una clara intención de evitar que las víctimas se involucren en este caso y en otros, en las investigaciones, porque ellos impondrán su incompetencia, las serias deficiencias del sistema penal acusatorio y sobre todo la convivencia con los grupos del crimen organizado. Así las cosas, y que quede claro, no hacemos un llamado a no votar, es más, eso no nos interesa. Más bien seguimos al pie de la letra el llamado a nuestro Consejo Indígena de Gobierno, expresado por nuestra vocera María de Jesús Patricia Martínez. Votes o no votes, organízate. Pues estamos convencidos que eso será lo único que permita el procedimiento de los pueblos, y que esto dejen de
dejen de endosar mediante el voto su voluntad y la conciencia política profesional y tomemos de manera definitiva nuestro destino, el de todos en nuestras manos. Esta lucha es por la vida y el rechazo total a la violencia como método de control social y como método de gobierno. Nuestros sueños, nuestros dolores, nuestras rabias no caben en sus urnas. Sus casillas están bañadas de sangre hasta la victoria siempre, coordinación metropolitana, anticapitalista y antipatriarcal con el Consejo Indígena del Gobierno. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. En segundo término, le damos la palabra a la compañera Lourdes Mejía. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Pues nos encontramos aquí precisamente haciendo este pronunciamiento porque creo que ya basta de tanta represión, tantas violaciones a nuestros derechos humanos. Y bueno, es una manera que tenemos las familias de organizarnos, de visualizar toda esta masacre que hay en nuestro país. En el caso de Carlos Sinué, mi hijo, fue ejecutado extrajudicialmente en el 2011, el 26 de octubre del 2011. A la fecha, la Procuraduría lo único que ha hecho es retener, tapar el caso para que no se sepan este tipo de ejecuciones que hay. Pues creo que no conviene a este Estado represor que los casos salgan a la luz. Por eso han detenido durante 6 años, mañana cumple 6 años, 8 meses de asesinado a mi hijo. No he dejado de llevar el caso y sin embargo lo único que he encontrado es omisiones, esconden la información, la desaparecen y bueno, creo que ya basta de tanta represión. Para mí es importante mencionar que dentro de la UNAM hay un foco rojo donde están asesinando, desapareciendo, encarcelando y todos estos casos no se investigan como debiera ser, no hay una procuración de justicia, más bien es un tapar todos este tipo de casos. Las autoridades de la UNAM lo único que hacen es obstruir la investigación, no entregan la información, el decir que los jóvenes se están suicidando, que los jóvenes están cayendo, que tuvieron un accidente, cuando sabemos que son asesinatos, que son desapariciones, que el mismo Estado está haciendo. Hay un odio hacia la juventud que ya es intolerable, y como la Procuraduría, como las autoridades tanto estatal, tanto local como federal, lo único que hacen es encubrir toda esta represión que hay hacia los jóvenes, este odio, siendo activistas o no siendo activistas, de todo el mundo se están desapareciendo, asesinando, encarcelando cuando algún joven decide levantar la voz y diciendo de este gobierno, pues sencillamente los asesinan, los desaparecen o los encarcelan. Yo haría un llamado a que nos organicemos como padres, le hago un llamado a los padres, a los adultos, a que protejamos a nuestros jóvenes, porque no es posible tanta represión hacia el joven, porque tienen una clara visión de las cosas, de qué está pasando en nuestro país y se atreven a denunciar esto, pues por eso los asesinan, por eso los encarcelan, por eso los desaparecen. Ya basta. También a las comisiones de derechos humanos, que creo que deben hacer su trabajo. A veces como víctimas nos tapan el camino para que haya realmente un derecho a saber qué pasó con nuestros hijos. Simplemente dilatan las cosas. En el caso de mi hijo, llevo 6 años, 8 meses pidiendo que se haga una recomendación, sin embargo no la han hecho. Me dicen con esta nueva presidencia que hay, que se va a hacer. Yo he pedido revisarla
porque la hacen a su saber y a veces ni siquiera tienen toda la información. Pero bueno, seguimos en esto y pues hacemos un llamado a organizarnos como adultos, como hijos, como padres, para que esto no suceda más en nuestro país. Pues sería todo, compañeros, y ni perdón ni olvido. Gracias, compañera Lourdes. Tiene la palabra Víctor Caballero, abogado, integrante del colectivo AECOS y defensor de los derechos humanos, para también hacernos nuestra reflexión en torno a este asunto convocado. Sí, buenas tardes. Decirles que desde este espacio de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, dentro de los acuerdos que hemos venido tomando desde la conformación de este espacio y sobre todo en la última asamblea, tomamos la determinación, los colectivos, personas, individuos, redes de apoyo al SIC que convergen en esta coordinación, el apoyo incondicional al movimiento de Ayotzinapa, desde que ya lo veníamos haciendo, como lo decimos en el comunicado, ya lo veníamos haciendo desde nuestros espacios. Ahora de manera conjunta abrazamos este movimiento, así como también el movimiento de la coordinación de familiares, estudiantes víctimas de la violencia, que ya, como decía la compañera Lourdes, es una situación ya muy difícil la que se está viviendo con la juventud. En el comunicado lo decimos, parece que el Estado está decidiendo imponer a los jóvenes estos esquemas de violencia para proscribir la esperanza de que puedan ellos cambiar el status quo que está prevaleciendo. No hay ninguna campaña que garantice que esto vaya a terminar. Ya el comunicado lo redactábamos ayer en la tarde y no alcanzamos a agregar como uno de los candidatos que se supone es el que ofrece algo diferente, que es Andrés Manuel López Obrador, insiste en que, eso ya no lo alcanzamos a meter, pero él insiste ayer en San Luis Potosí, que la designación de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina van a seguir siendo militares, cuando en los esquemas de los gobiernos democráticos, digamos que del mundo, son civiles los que ocupan estas carteras, precisamente para que haya una supremacía del poder civil sobre el poder militar. En México no ocurre así. Siguen estos esquemas de represión a partir de los propios lineamientos que el ejército como poder fáctico impone en México. Lo vimos el día de ayer en este documental que presenta Berta Navarro en TV UNAM sobre el tema de Ayotzinapa, el camino de la tortuga, como de manera muy emotiva presentan el caso de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, y que es un tema que seguirá vigente hasta que los encontremos. Y refrendarle el movimiento de madres y padres, representado por el compañero Abraham, que vamos a continuar con ustedes en la lucha, y pues de manera inmediata les manifestamos que el día de mañana, en la 45ª Jornada Global por Ayotzinapa, esta coordinación va a marchar con ustedes, los va a acompañar a partir de las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia y hasta el hemiciclo a Juárez. Esperamos a todos los que nos estén en estos momentos escuchando, viendo, que acompañen esta lucha, que no nos dejemos llevar por el frenesí electoral y por estas circunstancias que el propio sistema impone en estarnos queriendo presentar que con el voto van a cambiar las cosas en este país. Nunca ha sido así, la historia nos dice algo muy diferente. El mecanismo de voto es endosarle nuestra voluntad a los políticos, y vemos cómo todos tienen sus antecedentes en materia de represión en los diferentes gobiernos en los que han participado. Pues muchas gracias. Le damos la palabra al compañero Bernabé Abraham, padre de los normalistas. Pues buenas tardes, compañeros, organizaciones que nos acompañan, medios de comunicación. Mi nombre es Bernabé
Abraham y mi hijo Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el día 26 de septiembre de 2014. Pues, como saben, desde en un inicio nosotros venimos exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes, y que pues más que nada este gobierno no nos ha resuelto nuestro problema. No hay avances. Tuvieron que venir los expertos a investigar, y realmente pues a base de ello tenemos las 4 líneas que ellos nos dejaron, como exigiéndole al gobierno de que siga estas 4 líneas de investigación. Una de las líneas pues es el ejército, y que pues no han sido detenidos estos elementos que sabemos que tienen nombre y apellido, y este gobierno no ha hecho nada. La otra es lo de teléfonos celulares, que sabemos que hay como 5,000 llamadas que se hicieron ese día 26 y 27, y que pues 9 fueron de los jóvenes, y que hoy en día pues le exigimos a este gobierno que se sigan estas investigaciones para saber qué es lo que se estaban comunicando los jóvenes con sus familiares, amigos, compañeros. Y este gobierno pues no ha hecho caso. La otra línea es sobre el 5º autobús, que desgraciadamente fueron atacados nuestros jóvenes sin compasión, y que realmente hasta la fecha no sabemos de ese 5º autobús, que las investigaciones pues sabemos que pues de Iguala a Chicago trasladaban droga, y es por eso que nosotros le hemos exigido a este gobierno que sigan las líneas. Otra de las líneas es donde detuvieron un autobús en el Palacio de Justicia, donde de ahí se llevaron a 25 jóvenes rumbo hacia Huizuco, policías de Huizuco, y que estuvieron presentes Policía Federal. Y nosotros como padres de familia hemos exigido que siga esa investigación para saber quién es el patrón, porque con esa persona pues se los llevaron para ver qué es lo que hacían. Mas sin embargo este gobierno no nos ha dicho nada de esas 4 líneas. Quiere mantenerse sobre la verdad histórica, el basurero, y pues nosotros sabemos que eso ya quedó atrás. Hoy en día, con lo que dijeron estos jueces de Tamaulipas, que pues la investigación que hizo la PGR no está bien ordenada, que hay cosas que todavía no se han resuelto. Realmente con eso a nosotros los padres de familia nos da fuerzas, porque pues con eso queda esclarecido que pues en el basurero de Cucula no pasó nada. Y hoy estamos esperando la resolución de que se forme este nuevo comité para seguir las nuevas investigaciones, y que estos procuradores no quieren aceptar. Nosotros como padres de familia realmente decimos, ¿por qué no quieren aceptar?
¿Qué es lo que esconden? Que no quieren que se sepa. Pero pues nosotros vamos a exigir que se sigan las líneas de investigación y que sepamos la verdad. ¿Dónde están los jóvenes, los 43 jóvenes? Y que pues también se le dé mayor atendimiento al joven que todavía sigue en coma. Realmente este gobierno no ha hecho nada por los 43 desaparecidos. Hoy en día, pues invitamos a toda la sociedad a que se una a nuestra lucha y que exijamos la presentación con vida de los 43, porque esto no puede seguir así. Sabemos que no nomás son 43, hay miles de desaparecidos y que pues este gobierno no ha hecho nada. No ha hecho nada por saber el paradero de todos esos desaparecidos. Y pues los invitamos a la marcha el día de mañana a las 4 de la tarde desde el Ángel de la Independencia al municipio de Juárez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es el momento de si de la gente de los medios presentes se quiere hacerle una pregunta a los compañeros de la mesa, o también que el compañero Bernabé Abraham ahonde en alguna de las cuestiones que usted quisiera preguntar. Si no, también acá de la mesa, alguna... Sí, nada más en relación a lo que comentaba el compañero Bernabé, en torno a la resolución del Tribunal Colegiado del 19º Circuito, lo comentamos en el comunicado, es una exigencia. Es más, la resolución en el punto 1189 de la resolución dice que, dicen los magistrados, que es pertinente que la sociedad en su conjunto exija y se involucre en el tema de Yotzinapa. Y creo que esta aceleración la diga una resolución de la Judicatura es verdaderamente ilustrativa. No sabemos si les cayó demasiado tarde el 20 a los integrantes del Poder Judicial de que la situación en el país es sumamente grave, pero sí decir que repudiamos y condenamos enérgicamente esta actitud que ha tomado la Procuraduría General de la República, que el día viernes, arropados entre ellos, entre los fiscales y procuradores, emiten un comunicado donde dicen que la resolución es imposible de acatar. Dicen que además se excedió el Poder Judicial en haberla dictado, y la Procuraduría más tarde presenta un incidente de incumplimiento de la ejecutoria. Digo, eso en la ley de amparo no existe, o sea, sí hay que decirlo. Materialmente no hay un recurso legal que le permita a las autoridades que son responsables en una demanda de amparo eludir el cumplimiento, pero al Poder Judicial sí le corresponde que en esta circunstancia de que la autoridad no cumpla con una determinación que ellos emiten, sí hay una sanción, está establecida en la ley de amparo, donde establece que la autoridad que no cumpla con una resolución deberá ser removida del cargo, deberán de ponerla a disposición del Ministerio Público Federal por desacato a una determinación judicial, y se le requerirá al superior jerárquico el cumplimiento de la ejecutoria. Aquí la Procuraduría no tiene más que decir lisa y llanamente si va a cumplir o no con la resolución. Bueno, las autoridades en donde está, digamos, en la parte en la que está a nivel de su Procuraduría, ¿quién va a determinar? En caso de que esta su Procuraduría no cumpla, pues tendría que
que cumplirla. El que está actualmente encargado de despacho, sabemos que también la Procuraduría tiene un problema ahí provocado por el mismo sistema en cuanto a la determinación de un titular, pero de que deben de cumplir la sentencia o manifestar que no la van a cumplir, bueno, pues eso lo tienen que hacer, y el Poder Judicial debe de estar resolviendo casi de manera inmediata sobre el desechamiento de este recurso que interponen el día viernes, simple y sencillamente porque en la ley no está previsto. Y además decir que esta resolución es consecuencia de esta reforma que hubo en 2011 en materia de derechos humanos, donde adecúan el marco constitucional a los ordenamientos, a las declaraciones a la Declaración Universal, a la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, y que precisamente en esta transformación del derecho positivo en cuanto a lo que denominábamos antes las garantías individuales, a la parte ya del derecho natural que se refiere a los derechos humanos, pues no tienen de otra más que cumplir con las, o sea, no sé, un 80% de la resolución del colegial está basada en determinaciones internacionales, sobre todo en los casos como Campo Algodonero, el campo de Radilla, el asunto de Radilla, o sea, son asuntos también de las cuestiones que ocurrieron en El Salvador, en Brasil, en todos estos esquemas de las dictaduras, y son obligatorias en materia de jurisprudencia de derecho internacional público. Entonces, en este caso, estas autoridades mexicanas, por más que intenten eludir su responsabilidad constitucional para cumplir con esta determinación, pues tarde o temprano lo van a tener que hacer. Los argumentos que están dando de la imposibilidad material para llevar a cabo la creación de la comisión, pues no son tales. La propia resolución va diciéndoles cómo deben de actuar hasta en términos presupuestarios. Entonces no tienen pues una forma de eludirse. Hay una situación muy particular en la propia resolución, donde también en cumplimiento al apartado C del artículo 20 de la Constitución, obliga a que en esta comisión estén integrados familiares de las víctimas. De hecho, en el punto 1190 de esta resolución habla precisamente de la lucha incansable de las madres y los padres de los 43 compañeros de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos de manera forzada por el Estado mexicano. También hay que precisar eso. Esto, cuando ocurre estos hechos en Iguala, el gobierno federal quiso focalizar el tema a un asunto de autoridades municipales, y conforme fue pasando el tiempo, pues se empezaron a hacer revelaciones de cómo hubo presencia de elementos de inteligencia militar, de cómo llegó una cuadrilla del ejército a un hospital donde estaban atendiendo a uno de los compañeros, de cómo hubo hasta cierta intervención de los mandos en el C4, presencia de patrullas de la Policía Federal. O sea, eso ya es público, ya se conoce, y pues ya el gobierno federal no tiene manera de eludirlo. Y además, independientemente de que la desaparición de los compañeros fue ejecutada por elementos de la policía municipal, las leyes internacionales no distinguen en materia de desaparición forzada si quien la ejecuta son autoridades de cualquier nivel. O sea, la ley no dice que solo si son militares o solo si son policías federales se comete desaparición forzada. Habla de que cualquier autoridad puede incurrir en la ejecución de este tipo de delitos. Sí, era importante aclarar esas precisiones que vienen también en este sentido de los marcos jurídicos. Esta resolución en realidad abre el camino para muchos asuntos, incluidos el del propio Carlos Sinué, que también la Procuraduría de la Ciudad ha estado regateando durante 6 años, conforme a los protocolos de Minnesota, la creación de una comisión investigadora en este caso. Esta resolución abre también la posibilidad de que esto ocurra en este caso de Carlos Sinué, sobre todo también de que aquí se trató de una ejecución extrajudicial, y eso lo hemos venido insistiendo porque en los videos del C4 de
del gobierno de la ciudad, en el momento en que se ven los fogonazos que privan de la vida a Carlos, se ve también la torreta de una patrulla en el mismo lugar. Entonces es algo que merece ser investigado. ¿Por qué les pega tanto a todos los procuradores, no importando los colores partidistas de los gobiernos en los que los encumbran? Porque esto no es una demagógica comisión de la verdad como la que existió en los años 70, que nada más por lavarle la cara a Echeverría y toda esta situación de la guerra sucia, la crean para, según esto, revelar o aceptar algunas responsabilidades de excesos por parte del Ejército y de la entonces Dirección Federal de Seguridad. Esto es una comisión investigadora con facultades de investigación, con obviamente resoluciones vinculatorias, como son pliegos de consignación, como son pliegos de acusación y toda esta situación que establecen las leyes penales que deben de continuar. Y más también que con esta resolución pues se les cae de manera definitiva la que Murillo Karam denominó verdad histórica, porque en la propia resolución se habla de cómo el Estado obtiene testimonios a base de torturas. Entonces obviamente estas situaciones pues no le convienen a las fiscalías que se revelen o que se cumplan, porque pues todo este sistema penal acusatorio que tanto han presumido y que lo quieren presentar como algo de vanguardia, pues simple y sencillamente no es así. La presión que es. Bueno, si no hay otra reflexión o intervención, solamente yo le pediría al compañero Abraham que si está, en base también a lo que ha reflexionado el abogado Víctor Caballero, si estas objeciones que hace la Procuraduría General de la República lo tomarían ellos como un no anticipado, o qué le pedirían en el marco de esta rueda de prensa convocada por la Coordinación Anticapitalista y Antipatriarcal, qué le diría al gobierno federal en torno a este asunto. Pues más que nada, como decía aquí el compañero, pues debe de retomar las propuestas que hacen estos abogados, porque realmente pues es una cosa que ellos les están, pues ahora sí les están diciendo que no está bien lo que hicieron. Entonces pues como sabemos, nosotros les hemos dicho la verdad, que pues nosotros siempre hemos tenido la verdad. Lo que pasa es que ellos no quieren afectar, mas sin embargo hoy con esto lo que dicen estos tres personas, pues la Procuraduría deben de aceptar, porque pues como quiera, decía el compañero, como quiera lo tienen que, tarde o temprano tienen que aceptar y se tiene que hacer. Entonces pues lo que le pedimos a este gobierno es que se forme ya el comité de nueva investigación, para que así podamos saber el paradero de los muchachos, sepamos la verdad, qué es lo que pasó, y que pues se castiguen a los culpables, porque pues esto no es una cosa que pues ahora sí pues perjudicar a jóvenes, asesinar a 3 jóvenes y desaparecer, pues realmente esto no tiene perdón realmente. Entonces nosotros lo que pedimos al gobierno pues que haga lo que tenga que hacer y que sepamos la verdad. Gracias. Eduardo Urenda, del Plantón de los 43. Sí, miren, ahorita justamente una comisión de padres y de normalistas están haciendo una protesta en la oficina de la Subprocuraduría de la PGR, el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR. Como ustedes saben, ya el edificio grande ya ahorita está cerrado, entonces tienen que andar los padres, todavía andan en varios lugares. Ellos durante casi ya 3 años
43 meses, 45 meses, han estado luchando, y una forma es haciendo presión. Entonces nosotros, como coordinación y como que simpatizamos con la causa de Ayotzinapa, debemos estar siempre al día de lo que las acciones que están haciendo los padres para poder apoyar. Esa es la forma con que ellos todos los días luchan contra este Estado represor. Entonces estemos siempre muy enterados de sus actividades para poder apoyar. Esa es la mejor forma, y con eso han podido lograr, junto con la sociedad civil, poder tirar por completo la verdad histórica, no solamente el Poder Judicial que lo acaba de dictar, sino instituciones internacionales y nacionales desde hace ya varios años han dicho que esa verdad histórica no es lo que pasó y que hay que buscar a los 43 estudiantes. Entonces es muy importante, y esta coordinación, el plantón y todos los grupos sociales que están apoyando a los 43 están en constante información hacia todas las redes sociales para que podamos seguir apoyando a la lucha de los 43. Es muy importante que la sociedad civil, las organizaciones, sigamos adelante, porque los padres nunca van a dejar de seguir luchando hasta que aparezcan sus hijos vivos. Bueno, damos por terminado esta rueda de prensa a nombre de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal CONENSIC. Damos el agradecimiento a su presencia y los esperamos el día de mañana en esta 45 Acción Global por Ayotzinapa. Gracias.